El mensaje se llama Cuando mi vida se hace pedazos. ¿Cómo se llama el tema? Cuando mi vida se hace pedazos. Miren, hace muchísimos años, cuando estaban construyendo el Palacio de Terán en Oriente, es uno de los palacios más bellos y más hermosos en todo el mundo. Pero cuenta la historia que cuando estaban construyendo el palacio, mandaron a comprar los cristales más caros y más finos de aquel tiempo. Pero cuando los cristales llegaron del viaje, los cristales se habían roto, se habían quebrado. Y en ese momento los arquitectos, cuando los miraron, dijeron: estos cristales rotos no sirven para nada, tírenlos a la basura. Pero en ese momento un arquitecto levantó las manos y dijo: si ustedes no los quieren, dénmelos a mí. Y en ese momento este arquitecto tomó los cristales rotos, quebrados, y terminó haciendo una de las obras de arte más bellas en aquella parte del mundo. Amén. ¿Qué es lo que quiero iniciar diciéndote en esta tarde de oración? El día de hoy, yo no sé qué se te ha quebrado o se te ha roto a ti. Tal vez el día de hoy estás en esta reunión, pero lo que tienes roto es el corazón, lo que tienes roto es el matrimonio, lo que tienes rota es la fe, lo que tienes roto son los sueños, lo que tienes rota es la salud, lo que tienes rota es la economía, lo que tienes roto es tu alma, tu interior. Pero hoy quiero iniciar diciéndote: no importa lo que se te rompa, lo que se te quiebre, siempre que tú vengas delante del arquitecto de la vida y se lo pongas en sus manos, el Señor realizará una obra de arte con lo que a nosotros se nos ha hecho pedazos. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor, hoy voy a aprender que aunque a veces a mí se me rompa la vida, si esos pedazos rotos los pongo en tus manos, tú puedes hacer cosas nuevas. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte aplauso al Señor. En este momento vamos a leer el fundamento bíblico de la enseñanza que el día de hoy vamos a compartir. Y el texto bíblico es Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: levántate y desciende a casa del alfarero. Repitan conmigo: casa del alfarero. Y allí te anunciaré mis palabras. ¿A eso no? Entonces descendí a casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor el alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declaró el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, transformes y renueves, para que así como María escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y demos a luz a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Ahora, creo que este texto bíblico en alguna ocasión lo hemos escuchado en nuestras vidas, ¿sí o no? Hay cantos muy hermosos de este texto bíblico que dicen: Señor, yo quiero
ser un vaso nuevo en manos del alfarero. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Pero en este momento quiero que nos metamos a la revelación de la palabra. Quiero que en este momento veamos aquello que a simple vista no se ve y no se entiende. Amén. Miren, la palabra de Dios dice que estaba Jeremías en su casa. Repite conmigo: en su casa. Y en ese momento Dios le dijo: levántate y baja a casa del alfarero, que en casa del alfarero te revelaré mi palabra. Te revelaré mi palabra. Quiero que entendamos lo primero que te quiero enseñar. Jeremías estaba en su casa, pero Dios le dice: baja a casa del alfarero. La casa del alfarero representa el lugar de encuentro con Dios. La casa del alfarero representa la iglesia, el templo, el salón de oración, a donde tú tienes que ir para que Dios te hable. Amén. Entonces la Biblia dice que en ese momento Dios le dice: ve a casa del alfarero y ahí te revelaré mi palabra. Lo primero que quiero enseñarte es lo siguiente: para que el Señor te hable, para que tú lo puedas ver, para que lo puedas escuchar y para que lo puedas sentir, tú tienes que ir a casa del alfarero. ¿Cuál es el problema muchas veces de nosotros? Nosotros queremos que el Señor nos abrace, nos bendiga, nos hable, pero estamos sentados en el sillón de nuestra casa, estamos acostados en nuestra cama, nos estamos rascando la panza, estamos distraídos en el celular y en miles de cosas. Pero el Señor le dice: para que te revele mi voluntad, para que te revele mi palabra, tienes que ir a mi casa. Quiero que entiendas esto: el Señor no te bendice en tu casa, el Señor te bendice en su casa. Y es por eso que los domingos vamos a misa, y es por eso que los jueves vamos a hora santa, y es por eso que buscamos la presencia de Dios en el templo, capilla, iglesia o lugar de oración. ¿Por qué? Porque por eso Dios le dice a Jeremías: ve a casa del alfarero, que ahí te revelaré mi palabra. ¿Cuál es el problema muchas veces de nosotros? Muchas veces tenemos problemas y dificultades y quisiéramos entender lo que estamos viviendo, o quisiéramos ver la mano de Dios en medio de tantos problemas. El problema es que no vamos a la casa del alfarero, y es por eso que más te angustias, más te desesperas, más problemas te roban la paz. ¿Por qué? Porque hemos dejado de visitar el lugar donde el Señor revela su rostro. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: el Señor quiere que vaya a su casa para revelarme su voluntad. Amén. Ahora, otra expresión bíblica que me gusta es que en ese momento Dios le dice: baja a la casa del alfarero, desciende. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jeremías? Bajar a la casa del alfarero. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jeremías? Bajar a la casa del alfarero. Cuando la Biblia hace una expresión de descender, está hablando de una actitud y disposición del corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando tú quieras cruzar la puerta de este lugar, tienes que pasar con humildad, con sencillez, con disposición, con un corazón humilde para recibir. Me voy explicando hasta aquí. ¿Por qué? Porque si tú no cruzas las puertas de la casa del alfarero con un corazón humilde y sencillo, no recibes lo que tanto quieres. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la gente tiene necesidad de ver el rostro de Dios, de sentir su amor, de recibir su bendición, pero en vez de cruzar la puerta con un corazón humilde, cruzan la puerta con un corazón altivo, soberbio, pretencioso, vanidoso. En vez de venir a recibir palabra, vienen a criticar la palabra. En vez de venir con un corazón dispuesto, vienen a enjuiciar los errores teológicos, las expresiones mal ocupadas en la oración, en vez de recibir lo que el Señor quiere darles. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque este tipo de gente la encuentras en todos lados. Ese tipo de gente que va a los grupos, a los retiros, a las oraciones, y parece que nos hacen un favor viniendo. ¿Has visto ese tipo de gente, sí o no? Llega, se sienta hasta atrás,
cruza las manos, se tira para atrás, como si fuera la chingonería de todo el mundo, ¿sí o no? Y muchas veces llegan con esa soberbia, y esa soberbia, cuando termina la reunión, le preguntan: ¿qué tal viste la reunión? Más o menos. ¿Qué tal estuvo la palabra? Más o menos. ¿Qué tal estuvo la oración? Más o menos. ¿Qué tal estuvo la alabanza? Más o menos. ¿Cuál más o menos? Ni que 8/4. Quien viene con un corazón humilde recibe de parte de Dios. Amén. Miren, repite conmigo: debemos preparar el corazón para encontrarnos con Dios. Dice el Evangelio de Lucas 3, versículos 4 y 6. Dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas las sendas, y todo valle sea rellenado, y todo monte o collado sea rebajado, y lo torcido se haga recto, y las sendas ásperas volverán a ser caminos llanos, y toda carne verá la salvación del Señor. En este momento la Biblia está hablando de que tú tienes que prepararte para encontrarte con Él. Repite conmigo: me debo preparar para encontrarme con Él. Y miren los diferentes enfoques de los que habla la Biblia. La Biblia dice: enderecen los caminos torcidos. ¿Qué dice? Enderecen los caminos torcidos. ¿Por qué? Porque no te puedes presentar delante de Él con áreas de tu vida chuecas y torcidas. Es por eso que hacemos el tiempo de oración inicial. Espíritu Santo, alinea mi corazón. Espíritu Santo, endereza mi vida. Espíritu Santo, ordena mis pasos a tus pasos. Porque hasta para presentarte delante del Señor hay un protocolo. Y la Biblia dice: y todo monte y collado será rebajado. Significa que toda montaña de orgullo, de altivez, de pretensión y de vanidad tiene que ser rebajada. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede presentarse más alto que el que es el más alto de todos. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús se encontró con Zaqueo, le dijo: bájate del árbol. ¿Cómo le dijo? Bájate del árbol, porque si no, no puedo entrar en tu casa. ¿Qué significa? Que nadie puede mirar a Jesús de arriba hacia abajo. La única forma de entrar a su presencia es mirarlo de abajo hacia arriba. Por eso la Biblia dice que en ese momento le dijo: bájate del árbol, porque es necesario que hoy entre en tu casa. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces tú y yo queremos que el Señor entre en tu casa, en tu corazón, en tu interior, en tu vida, pero no te quieres bajar del pinche árbol del orgullo, de la necedad, de la terquedad, de mis huevos se hacen al gusto. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Cuál es el problema? Que quieres la presencia de Dios aquí, pero no estás dispuesto a bajarte del árbol de tu necedad, de tu terquedad, de tu vanidad, de tu pecado, de tus caminos chuecos. Y la Biblia dice que si no te bajas, Él no entra. Que si tú no bajas, Él no lo recibes en tu corazón. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado y le vas a decir: esa era toda para ti, papá. Voltea a ver, voltea a ver, voltea a ver, voltea a ver. Le dice: te conocen como eres terco y necio. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, ¿saben qué es una de las expresiones que me encanta? Que la Biblia dice que cuando Jeremías entró en casa del alfarero, lo primero que vio era que el alfarero estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? ¿Qué estaba haciendo el alfarero? ¿Sabes por qué el Señor quiere que vayas a su casa? Para que cuando cruces esa puerta veas que Él está trabajando a tu favor, que Él no se ha olvidado de tus sueños, de tus oraciones, de tus plegarias, de tus necesidades. Por eso necesita que entres a la casa, para que lo veas trabajando en tu casa, para que lo veas trabajando en tus sueños, para que lo veas trabajando en tu sanidad, para que lo veas trabajando en tu trabajo, en tu negocio, en tu provisión, en tu bendición, para que veas que Él nunca se ha olvidado de todas las oraciones que le has hecho con un corazón roto, para que veas que Él nunca se ha olvidado de nada de lo que le has dicho, para que lo veas trabajar y entiendas que nunca cerró sus oídos a tu voz,
y que nunca ha echado en saco roto ninguna oración, que Él no te ha dejado solo, que Él no te ha ignorado, que Él no te ha dado la espalda. Pero para eso necesitas cruzar la casa, la puerta. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas personas que no vienen a las oraciones, a las reuniones, dicen: a mí el Señor no me hace caso, a mí el Señor no me escucha, a mí el Señor me da la espalda, a mí el Señor no me bendice. Y no es cierto. Lo que es que no cruzas la puerta y ves cómo el alfarero está trabajando a tu favor, que el alfarero está trazando un mejor plan, un mejor proyecto, un mejor diseño, una mejor idea, que lo que tiene preparado el Señor es mejor para ti de lo que tú muchas veces le estás pidiendo. Pero por eso necesitas cruzar la puerta de la casa del alfarero. Levanta tus manos y repite conmigo. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: mi Señor no se ha olvidado de mí, ni de mis oraciones, ni de mis plegarias. Él trabaja a favor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Fuerte aplauso al Señor. Ahora, la Biblia dice que cuando lo encontró, el alfarero tenía una vasija en sus manos. ¿Tenía una qué? Una vasija en sus manos. Pero la Biblia dice que en ese momento la vasija se rompió, se quebró, se hizo pedazos. Amén. Miren, algo que estuve estudiando para preparar este mensaje es que dicen los estudiosos que para poder preparar una vasija, primero se tiene que escoger el barro. ¿Qué se tiene que escoger? El barro. Y dicen que cuando tú escoges una porción de barro, a esa porción de barro no la puedes ocupar luego, sino que le tienes que quitar las impurezas. ¿Qué le tienes que quitar al barro? ¿Ya fue escogido? ¿Ya fue llamado? ¿Ya fue tomado por el alfarero? Pero necesita ser purificado. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? O algo que a veces no alcanzamos a entender. Es que no solamente se trata de ser escogidos y llamados, sino que en el proceso para hacer vasijas de barro necesitamos ser purificados. El alfarero toma el barro y le tiene que quitar las piedras, le tiene que quitar los animalitos de la tierra que tiene o se le pegan, le tiene que quitar los insectos, le tiene que quitar las heces que están en la tierra. Y este proceso lleva tiempo. ¿Qué lleva? Tiempo. ¿Sabes cuál es una cuestión que a veces nos pasa? Que a veces quisiéramos ser una vasija terminada, pero la realidad es que muchos estamos siendo una vasija purificada. Y ser purificado, santificado, es de lo que más nos cuesta, es lo que más nos desespera. Porque muchas veces quisieras decirle al Señor: Señor, yo ya quiero ser esa vasija en la cual tú pongas tu bendición. Yo ya quisiera ser esa vasija que reciba tu bendición. Pero a veces no estamos listos, porque antes de ser vasija tenemos que ser purificados. Amén. Transformados, santificados. Miren, la Biblia nos enseña que cuando Dios libera al pueblo de Israel, repita conmigo, entre liberación y bendición hubo transformación. ¿Me explico? O sea, ellos no salieron de Egipto y luego entraron a la tierra que emana leche y miel, la tierra leche y miel, sino que tuvieron que pasar un proceso. Y en ese proceso fueron probados por Dios. Y en ese proceso fueron limpiados, purificados. ¿Me explico? Miren, la palabra de Dios dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado. ¿Sí han escuchado ese texto bíblico, sí o no? Pero cuando el texto bíblico se refiere a que en Cristo somos nuevas criaturas, se refiere a que espiritualmente somos nuevas criaturas. Pero lo que no es nuevo son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y eso necesita ser purificado. Eso explica por qué muchas veces
Tú te encuentras con gente que ha ido a un retiro, que conoce a Jesús, que está en oración, pero sigue atado a hábitos del pasado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Hace oración? Sí, pero recurrentemente cae en pornografía. ¿Busca al Señor? Sí, pero de vez en cuando se va de borracho, de pedote. ¿Por qué? Porque necesita ser transformado en esa área de su vida. ¿Conoce al Señor? ¿El Señor está en su corazón? Sí, pero habla puras groserías, es bien alburero, es bien tranza, es bien chismoso, metiche, peleonero, argüendero, neurótico, tóxico, tóxica. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa persona así tiene a Jesús en su corazón. Claro que sí, pero necesita ser transformada, purificada en las diferentes áreas de su vida. Por eso muchas veces, y eso es lo que cuesta más, porque a veces somos necios, tercos, y nos desesperamos cuando nosotros queremos ya la bendición, pero estamos en proceso de purificación. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado, voltea a ver, y le vas a decir: va para largo tu proceso. Ahora, algo que me gusta es que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Miren, ser procesados y vivir esos tiempos en los cuales nos rompemos es algo que cualquiera de nosotros va a llegar a vivir en la vida, quieras o no quieras. Miren, la Biblia dice que la vasija estaba en manos de ¿quién? ¿En manos de quién? ¿Quién es la vasija? ¿Quién es el alfarero? ¿Y qué le pasó a la vasija? ¿Qué le pasó? ¿En manos de quién estaba? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Pregunto, ¿que esto no va en contra de lo que toda la vida te han predicado? Tú pon tu vida en sus manos y todo va a estar. Tú pon tu familia en tus manos y todo va a estar. Tú pon tu futuro en sus manos y todo va a estar. Tú pon a tus hijos en sus manos y todo va a estar. Pero Jeremías dice que hay veces en las que aún estando en sus manos, cosas se rompen, cosas se quiebran, cosas se hacen pedazos. Y yo creo con todo el corazón que a veces nos llegamos a sentir así, algunos de nosotros, pero a veces son cosas que nos da vergüenza hablar, a veces son cosas que nos da miedo a él expresar. Porque hay veces en las cuales te gustaría decirle: Señor, durante muchos años te he servido y te he seguido con todas las fuerzas de mi corazón, pero hay veces en las que aún así me siento solo y me siento triste. Señor, tú sabes que le he echado ganas al tratar de seguir tu paso, pero a veces no me alcanza ni para comer. A veces no tengo ni para sacar la semana, la quincena o los pendientes. O hay veces en las cuales tú le puedes llegar a decir al Señor: Señor, yo me casé por la iglesia queriendo buscar tu bendición, pero a veces siento que me equivoqué. A veces este matrimonio se ha convertido en un infierno. A veces me dan ganas de salir corriendo. A veces me dan ganas de tirar la toalla, porque ya no aguanto esta vida de perros y gatos. Hay veces en las cuales le dices al Señor: Señor, te he tratado de servir cada día de mi vida, pero mira mi casa, mira mi familia, mi hijo en las drogas, mi hija
de necia, terca en las calles. Y hay muchas veces en las cuales va a haber momentos en los cuales tú le digas al Señor: Señor, sabes que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero me siento tan enfermo, me siento tan cansado, me siento tan chocado, que a veces ni siquiera me dan ganas de vivir ni levantarme por la mañana. Amén. Y esa es la verdad. El otro día estaba yo viendo una conferencia de un amigo predicador, que él decía: Señor, te he servido durante 30 años predicando la palabra. Y en ese momento su esposa enfermó de un cáncer y no duró más que 3 meses y murió, falleció. Y en ese momento él le daban ganas de decir: Señor, te he entregado mi vida entera, pero ahora lo que más amo, lo que más quiero después de ti se me va. Me siento tan roto, me siento tan quebrado. ¿Sabes por qué? Porque va a haber muchas veces en las cuales lleguemos a vivir momentos igual. Amén. El otro día estaba yo predicando en Oaxaca y se me acerca un anciano, un señor, y me dice: Ángel, yo le he servido al Señor desde mi juventud, pero apenas no tiene mucho se murió mi esposa y me dejó solo. Y a veces por las noches me despierto llorando, buscando sus brazos. A veces siento que la cama me queda grande, a veces siento que la escucho en los cuartos de la casa, en la cocina. Y le he servido toda mi vida al Señor, pero hoy me siento tan roto, me siento tan triste. Y sabes, va a haber muchas veces en las cuales lleguemos a vivir momentos iguales, momentos similares. Y eso es algo de lo que muchas veces no nos llegan a predicar. Amén. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de esta parte del texto bíblico? Que la Biblia dice que la vasija se quebró, se rompió, ¿sí o no? ¿Se quebró? ¿Se rompió? ¿Se hizo pedazos? ¿Pero en dónde estaba? ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? Quiero que entendamos esto, iglesia, en el corazón. Va a haber momentos en los cuales estemos tan rotos y quebrados, pero aunque muchas veces te llegues a sentir así, tú sigues estando en sus manos. Amén. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Yo en muchas ocasiones he llegado con el Señor, me he puesto de rodillas y le he dicho al Señor: Señor, estoy enfermo, me siento solo, me siento triste, me siento chocado, no quiero ir al viaje, no quiero ir a la misión. Pero aunque esté roto y quebrado, prefiero estar aquí junto a ti que perdido en el mundo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque va a haber muchas veces en las cuales, aunque te sientas roto y aunque te sientas quebrado, sigues estando en sus manos. ¿Qué significa? Que aunque parece que a veces todo se quiebra y todo se rompa, el Señor sigue teniendo el completo control de tu vida. ¿Cómo fue? Que aunque a veces todo se rompa, todo se quiebre, escucha, aunque a veces parece que a todo se lo lleva a la fregada, el Señor sigue sosteniéndote. Aunque a veces parece que a todo se lo lleva a la fregada, el Señor te sigue sosteniendo en sus manos. El Señor tiene el completo control de la situación. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, algo que me gusta es que la Biblia dice que la vasija se quebró, se rompió. ¿Qué le pasó? Pero en ese momento Él la volvió a hacer. ¿Qué le hizo? La restauró. Pero entre que se quebró y la restauró, nunca dejó de estar en sus manos. Va de nuevo. Entre que se quebró y se restauró, nunca dejó de estar en sus. Estaba quebrada, pero ¿dónde estaba? Estaba rota, pero ¿dónde estaba? ¿Sabes qué significa esto? Que cuando te rompas, no dejes de estar en sus manos.
Cuando las cosas vayan mal en tu vida, no dejes de estar en sus manos. Cuando sientas que te lleva la chingada, no dejes de estar en sus manos, porque ese es el secreto. La vasija se rompió, sí, pero jamás dejó de estar en sus manos. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces tuyo y mío? Las cosas van mal y corres. Las cosas van mal y tiras la toalla. Las cosas van mal y huyes. Las cosas no van como tú quisieras y te apartas del Señor. La Biblia dice que todo el proceso de restauración jamás dejó de estar en sus manos. ¿Sabes qué significa? Que va a haber días en los cuales te lleva la fregada, pero tú te vienes al grupo. Va a haber días en los cuales estás que te lleva la fregada, pero tú te vas a misa. Va a haber días en los cuales te lleva la fregada, pero tú te vas a la hora santa. Va a haber días en los cuales te lleva la fregada y agarras tu rosario y empiezas a clamar la compañía y la presencia de la Virgen María. ¿Por qué? Porque aunque estemos rotos y quebrados, tenemos que seguir estando en sus manos. Ese es el secreto para ser restaurado. No dejes de estar en sus manos, en las buenas, en las malas, entero, roto, quebrado o hecho pedazos, entero o roto, feliz o en la tristeza. No dejes de estar en sus manos. ¿Sabes por qué? Porque por eso muchas veces dicen: el Señor se olvidó de mí. No se olvidó de mí, tú te apartaste de sus manos. No se olvidó de ti, no, Él jamás se apartó de ti, tú te apartaste de Él. Amén. Repite conmigo: jamás dejaré de estar en sus manos. Amén. Mira, me gusta esta frase que dice así: en las manos de Jesús te podrás romper, pero jamás perder. En las manos de Jesús te podrás romper, pero nunca perder. Amén. Y mira, ¿sabes qué es lo que me encanta y sabes qué es lo que golpeó mi corazón? Que la Biblia dice que cuando la vasija se quebró, la tiró a un lado, agarró otra, la desechó, no, la rechazó, la volvió a, va a haber veces en las cuales te quiebres o le falles, pero nunca Él te va a rechazar. Nunca Él te va a dar la espalda. Nunca se va a olvidar de la promesa que te hizo, porque Él no rechaza a quien escogió. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces después de estar en sus manos y caes, pecas y le fallas, el diablo se acerca y te dice: fallaste, ya no eres digno, ya no eres digno de estar en sus manos, ya no eres digno de su bendición, ya no va a ser la obra en ti. Pero el Señor te dice: yo a nadie lo rechazo, y aunque te quiebres y te rompas, te vuelvo a hacer. ¿No fue lo que le hizo a Pedro? No le dijo a Pedro: Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Le dijo que iba a pecar, le dijo que iba a fallar, le dijo que se iba a romper, le dijo que se iba a quebrar. Y la Biblia dice que después de que falló, quebró, resucitado, lo fue a buscar. Y en ese momento le dijo: Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me quieres? ¿Sabes por qué? Porque va a haber un momento en el cual al Señor no le va a importar cuánto te rompiste, cuánto te quebraste. Al Señor lo único que le va a importar es que así roto, si aún así roto, lo sigues amando. Que si aún así roto y hecho pedazos, lo sigues queriendo, porque de restaurarte se encarga Él. Y tal vez muchos de los discípulos pudieron llegar a decir: el Pedro ya no va a jalar, al Pedro lo va a desechar. Pero cuando Jesús va a buscar a Pedro, no va para reclamarle, va para restaurarle. No va para romperle el contrato, va para renovárselo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor a nadie rechaza. Amén. En este momento quiero hablar al corazón de aquellos que en algún momento le hemos fallado al Señor. Nos hemos equivocado, le hemos dado la espalda. Y mira, en este momento quiero meterme en una expresión
muy profunda y tal vez hasta difícil de entender. Jesús le dijo a Pedro: ¿me vas a negar? ¿Sí o no? ¿Y Pedro qué fue? Lo hizo. ¿Y qué le pasó después al corazón de Pedro? La Biblia dice: y lloró amargamente. ¿Qué hizo Pedro esa noche después de que lo negó? Y lloró amargamente. ¿Sabes por qué Pedro lloró amargamente? Porque su corazón se rompió en 1000 pedazos. Pregunto yo, ¿Jesús no lo pudo evitar? Sí. Le dijo: ¿me vas a negar? Le pudo decir: hazle así, ya sabes. Pero no lo evitó. No lo evitó. Lo voy a decir bien para que no se me confundan. Va a haber veces en las que el Señor sabe que le vas a fallar y no lo va a evitar. Va a dejar que te la rompas toda. ¿No dejó que se la rompiera Pedro? ¿No dejó que se rompiera el hocico? ¿Sabes por qué dejó que Pedro se rompiera? Porque si el corazón de Pedro no se rompía, Jesús no lo podía utilizar. ¿Sabes? Muchas veces Dios te quiere ocupar más y bendecir más, pero tu corazón es demasiado soberbio. Y a veces Dios va a dejar que te la rompas toda, para que ahora sí, mansito, llegues y le digas: hágase su voluntad. Ahora entiendes por qué muchas veces vienes con tu chipo todo ensangrentado. Escucha, ¿Pedro pecó? Sí. ¿Pedro falló? ¿Cometió un pecado? ¿Sí o no? Pero aún el pecado que Pedro cometió, Dios lo transformó en bendición. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba ser quebrantado. ¿Sabes por qué? Porque Pedro ya estaba muy orgulloso. A Pedro se le olvidó que era barro. ¿Y sabes qué aprendí en estos días? Que cuando a ti se te olvida que eres barro, te lo tiene que recordar. Que no se te olvide quién eres. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado y dile: cuando se me olvida que soy barro, el Señor me lo tiene que recordar. Le damos un aplauso al Señor. Y decía San Agustín: Dios nos da forma a nuestras vidas con amor. Repite conmigo: Dios nos da forma a nuestras vidas con amor. Y miren, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17: porque las aflicciones tan breves y tan ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria. A veces nos desesperamos de estar en manos del alfarero, y a veces ya quisiéramos ser vasijas hechas, terminadas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero hay veces en las que el Señor nos tiene que seguir dando forma.
nos tiene que estar quitando piedras, impurezas, cosas que no son buenas. Y duele. ¿Duele o no duele? Y nos desesperamos. Pero todos vamos a pasar diferentes procesos en nuestra vida. El mismo Señor Jesús pasó el proceso de la cruz. Pero la Biblia dice en Hebreos: puesto los ojos en Jesús y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Jesús pasó el proceso de la cruz, ¿sí o no? Y a veces nosotros no queremos pasar nuestra cruz. Pero tú también tendrás que pasar tu cruz. No es opcional. No es opcional. No es opcional. No es de si quieres o no quieres. Tendrás que pasar tu proceso. Tendrás que ser purificado, quebrado, vuelto a ser. Pero la Biblia dice que cuando Cristo pasó por la cruz, no puso sus ojos en la cruz, puso sus ojos en el galardón. Cuando Cristo pasó por la cruz, no puso sus ojos en la cruz. ¿Sabes quién puso sus ojos? En nosotros. Él estaba en la cruz, sí, pero estaba viendo generaciones y generaciones recibiendo gracia y salvación. Tal vez en este momento estés en un proceso duro y estés siendo triturado, quebrado, moldeado por el alfarero. Pero tú tienes que hacer lo mismo que Jesús. Quita tus ojos de la cruz y pon tus ojos en lo que el Señor hará en tu vida. Amén. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nos enfocamos en el Señor. Todavía no termina y estás viendo cómo te moldea. Pero tú quita tus ojos de la rueda donde está el barro y pon tus ojos en el estante, en donde estarás en la casa del Señor. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la vasija rota duró solamente un momento, pero la vasija restaurada duró una eternidad. Repite conmigo: la vasija rota duró un momento, y la vasija restaurada una eternidad. Miren, hay una frase que dice: no hay mal, no, esa no. No hay mal que dure 100 años, ni persona que los aguante. Tal vez en este momento está siendo procesado por Dios, triturado, quebrado, hecho pedazos, pero no es para siempre. No es para siempre. Jesús pasó por la cruz, sí, un momento duro, pero lo pasó. ¿Tú estás siendo procesado? Sí, pero tampoco va a ser para siempre. El proceso es un momento, la restauración es para siempre. Y es por eso que tenemos que aguantar. Por eso su palabra dice: porque las aflicciones tan breves y tan ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria. Amén. Termino. En la mañana estaba yo haciendo mi oración. Eran como las 7 de la mañana. Estaba yo adorando al Señor. Y en ese momento el Señor me dice: Ángel, ¿sabes por qué a veces te tengo que romper? Porque te quiero dar más y no te cabe. Porque te quiero dar más y la forma que has agarrado no puede almacenar lo mucho que le quiero dar. Y en ese momento el Señor en oración me mostraba una vasija pequeña, un vaso pequeño, y me enseñó que muchas veces nos tiene que romper, no porque Él quiera que nos duela, sino porque quiere hacernos más anchos. Porque si no te hace más ancho, no puedes recibir más. Te tiene que romper, te tiene que quebrar. ¿Quieres más de Dios? Sí. Pero tu mentalidad y tu carácter
no te permiten recibir más. Tus hábitos y tu forma de vida no te permiten recibir más. Y es por eso que muchas veces te tiene que quebrar para ensancharte, para darte más de lo que en otros tiempos te había dado. Y para eso te tiene que quebrar. Te lo voy a poner de esta manera y de esta forma. ¿Quieres más finanzas y economía de Dios? Él tiene que romper tus conceptos de dinero, de inversión, de cuando guardas el dinero. ¿Me explico? ¿Quieres una familia unida, restaurada y bendecida? Sí. El Señor tiene que romper el egoísmo, la sequedad, la dureza de tu corazón y los patrones que traes enseñados de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque tal vez quieres una familia bonita, bendecida, pero la familia en la que tú creciste y naciste te hizo tan duro y tan seco. No sabes besar a tus hijos, no sabes abrazar a tus hijos, no sabes amarlos, no sabes cuidarlos, no sabes pasar tiempo con ellos. Y el Señor te tiene que romper para recibir esa bendición. Amén. Y sabes, algo que aprendí también es esto: Dios no puede restaurar a quien no reconoce que está roto. Dios no puede restaurar a quien no reconoce que está roto. ¿Sabes cuál es un problema? Que muchas veces vienes a la oración y le dices: Señor, bendíceme, cámbiame, sí, pero no le dices ¿qué? Señor, haz tu obra en mí, pero no le dices: cambia este carácter que tengo. Porque como friego en la casa de mi marido, tóxica, peleonera, criticona. Señor, quiero tener un buen matrimonio, sí, pero no le dices que te cambie lo grosero, machista, egoísta y seco que eres. Le tienes que decir ¿qué? Amén. Por ejemplo, el otro día yo muchas veces veo a la gente que le dice: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Pues si ya llegó, ¿qué crees, que está sordo o qué? Pero no le dices ¿qué? Espíritu Santo, ven, sí. Abrázame, sáname, libérame, purifícame, cámbiame, restaurame. ¿Y qué parte? Restáurame el corazón, restáurame la mente, restáurame mi matrimonio. Tienes que ser específico con Dios. ¿Qué? ¿Qué tiene que sanar? ¿Qué tiene que liberar? ¿Qué tiene que romper? ¿Qué tiene que arrancar? ¿Me explico? Es como con los alcohólicos. Un alcohólico jamás dejará de ser alcohólico hasta que no reconozca que es borracho. Tú jamás vas a ser sanado hasta que no reconozcas que estás enfermo. Jamás vas a recibir la misericordia y la reconciliación de Dios hasta que no reconozcas tu pecado. Jamás vas a recibir sanación si no reconoces que estás herido. Jamás vas a recibir restauración si no reconoces que estás roto. Jamás vas a recibir restauración en tu casa si no reconoces que tu casa está patas para arriba. Desnuda tu alma y tu corazón delante de Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.